Hola a todos, bienvenidos un día más al canal del profesor Jesús G. Maestro. Soy Paula Álvarez, directora académica de las escuelas de español de la Universidad de Salamanca, las escuelas El UPSAL, en las ciudades de Barcelona y Bilbao, pero sobre todo soy antigua alumna del profesor maestro de hace ya unos 20 años. Podrán imaginar ustedes el honor que es para mí estar aquí hoy acompañándoles a ustedes, pero también al profesor en un día en el que damos pues esta noticia tan esperada como es la llegada de su nuevo libro. Así que déjenme un momentito agradecer aquí a Jesús pues la invitación, la oportunidad y este tiempo maravilloso que tenemos por delante. Gracias, Jesús. Yo soy el agradecido, muchas gracias. Yo sí recuerdo, claro, llevo ejerciendo la docencia ya desde hace más de 30 años, más de 3 décadas de actividad docente. Y sí, efectivamente, Paula Reyes Álvarez fue aquella alumna mía hace aproximadamente 2 décadas, hace aproximadamente 20 años, en la Universidad de Vigo, y hoy esta mujer se ha convertido en una profesional de la enseñanza del español, pues con una larga trayectoria académica. Y bueno, pues naturalmente siempre es muy satisfactorio para un profesor reencontrarse con antiguos alumnos que han llegado profesionalmente hablando muy lejos, de manera que esta es una doble satisfacción personal y profesional confirmada con el paso del tiempo. De manera que, Paula, muchas gracias por tu atención, así como el apoyo técnico para llevar a cabo esta entrevista a través de este medio. Muchas gracias a ti y a todas las personas que colaboran contigo. Bueno, muchas gracias Jesús por estas palabras tan amables y emotivas, pero vamos a ir al tema porque si no nos vamos a poner sensibles y no se trata de eso, ¿verdad? Vamos a ir centrando el tema en la presentación de esta nueva obra, como decíamos, de la que yo diría vamos a ir desvelando secretos, pero creo que hay uno que es el principal, que es el título, que ya es un secreto a voces. La obra lleva por título El fracaso de la felicidad. Yo no vendo humo y usted no debería creer todo lo que lee, de la editorial HarperCollins, que ya se puede adquirir en preventa, ¿verdad? A través de Amazon en su versión digital y que a partir del 8 de enero del año que viene, pues ya podrán también comprar en las librerías de confianza en su versión impresa. Jesús, yo creo que usted es consciente de que ante un título como este, ¿no? El fracaso de la felicidad, eh, creo que muchos de sus lectores, seguidores o nuevos allegados podrán pensar que se trata de una obra pues desesperanzadora, pesimista. Y creo que sería bueno que usted aclare que esto no es así, ¿verdad? Que nada más lejos de la realidad. El pesimismo no está en este libro, no está en este libro que se acaba de caer de puro pesimismo, pero vamos a recoger de nuevo, porque estas Haciendo cosas son como son. música. Claro, el pesimismo no está en el libro, sino que precisamente, como suele decirse, un pesimista es un optimista bien informado. Pero al margen de estos tópicos, al margen de este tipo de situaciones, es un secreto a voces, como se acaba de decir, que cuando se vende tanta felicidad es porque hay mucho timo que viaja en esa presunta felicidad en venta. Claro, evidentemente, un libro que advierte del fracaso de la felicidad, advierte del fracaso de muchas cosas que viajan acompañadas con esa felicidad. Porque con frecuencia oímos hablar de que hay que ser el mejor en todos los aspectos de la vida y que el éxito conduce a la felicidad, el dinero conduce a la felicidad, etcétera, etcétera, conduce a la felicidad. Y luego resulta que lo que nos queda en las manos es que cuando fracasa la felicidad, lo único que sobrevive es la realidad. Y la realidad en la que nos encontramos es un mundo en el que resulta cada vez más difícil encontrar un trabajo, luchar por mantener un trabajo, mantener una calidad de vida frente a las limitaciones para optar a un alquiler, para comprar una vivienda, para disponer de un coche, para tener hijos y abrirse camino en el futuro. Entonces, ante este tipo de situaciones y de circunstancias, ¿qué es lo que queda cuando de repente un día fracasa la felicidad?
Evidentemente, este libro, que en términos fáciles puede calificarse de autoayuda, no tiene nada que ver con la autoayuda. Lo que ocurre es que hoy día la autoayuda se ha metido hasta en la sopa y es una palabra baúl, es una palabra comodín que sirve en definitiva para designar absolutamente todo y para dar respuesta absolutamente a cualquier cosa. Pero, claro, podremos considerar entonces que autoayuda es la literatura de Quevedo o que autoayuda es la lectura del Quijote. ¿Por qué? Pues porque se trata de obras que advierten al ser humano del fracaso de determinados hechos o de determinados acontecimientos. Entonces, advertir a alguien que su felicidad o sus pretensiones de felicidad pueden fracasar es una manera de indicarle que cuál es el seguro que tiene ante el fracaso de la felicidad. Porque por lo común tenemos un seguro ante un incendio en el hogar, ante un accidente, un seguro del vehículo, pero ¿hay algún seguro ante el fracaso de la felicidad? Porque claro, el seguro ante el fracaso de la felicidad pueden ser los conocimientos, una titulación académica, un trabajo, una familia que te apoye, pero si se destruyen todos esos elementos y se promete la felicidad, ¿cuáles son los fundamentos de esa felicidad? Son fundamentos completamente imaginarios. Entonces, este libro habla de esas cuestiones tomando como referencia muchos aspectos de la vida actual e interpretados y analizados desde lo que es mi arma de interpretación masiva, que es la literatura. Es decir, la literatura ayuda a conocer muchos aspectos de la realidad pisando la dudosa luz del día, como diría el propio Góngora y repitió desde Pérez de Ayala hasta Camilo José Cela. Entonces, mucho cuidado con la felicidad porque es una palabra muy engañosa. Bien. El libro, además, Jesús, está estructurado en 12 capítulos con una introducción y un epílogo muy especial al que más adelante vamos a aludir también. En esos capítulos se tratan temas más concretos, podemos decir, que quizá en su predecesor, ¿no? En una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Así podemos encontrar pues, temas como el fracaso en el amor, la amistad, el trabajo en el siglo XXI y las enfermedades mentales que acarrea, el comercio, el Estado, la democracia, incluso, ¿no? Incluso el estoicismo. A todos estos capítulos vamos a ir refiriéndonos en esta sesión, pero claro, como son muchísimos, lo que vamos a hacer es ir aunando y bueno, tocando temas que más o menos se puedan ir metiendo en el mismo grupo, ¿no? Empecemos entonces refiriéndonos a los 3 primeros capítulos, ¿sí? Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. En ellos aborda el espejismo de la felicidad y el poder de seducción que tienen muchos de los discursos que nos rodean. Hace alusión aquí a las mentiras que nos han contado sobre la felicidad y también alude a un sistema educativo que ha contribuido o que sigue contribuyendo a mantener cierta ilusión. Voy a citar textualmente, dice usted que actualmente a las personas les disgusta que se metan con sus ilusiones y que por ello prefieren perder la razón a perder la ilusión. Y lamentablemente lo que se pierde por el camino es la salud mental. Y añade además que hoy está prohibido ser infeliz, porque ser feliz es obligatorio. Jesús, la pregunta es directa. Pues, ¿cree usted que somos realmente una sociedad tan ilusa y fracasada como la que plantea en esta obra? Y me voy a adelantar. En el caso de serlo, pues tendríamos alguna opción a sobreponernos o resurgir, ¿no? de nuestras cenizas. Bueno, yo no tengo la solución a un problema de tal envergadura, pero a mi juicio, efectivamente, como dice el párrafo que acaba de citar claramente, es evidente que vivimos en una sociedad muy ilusionada. Pero claro, muy ilusionada ¿por qué? ¿Por qué ideales o por qué valores? Porque claro, no es lo mismo ilusionarse por conseguir algo que redunde en beneficio de la comunidad que ilusionarse por conseguir algo que redunde en beneficio de un grupo exclusivo y excluyente sobre otros grupos. Aquí el mercado tiene verdaderamente mucho que decir. Sí es muy cierto que hay personas que renuncian antes a la razón que a sus propias ilusiones o a sus propias imaginaciones, de tal manera que está muy mal visto discutir el idealismo, porque el idealismo se considera como una forma de vida muy superior a la del realista.
Claro, el realista asume los inconvenientes a los que tiene que enfrentarse a lo largo de la vida, mientras que los idealistas no ven esos inconvenientes y no ven esos problemas. Pero esto en la enseñanza se manifiesta de una forma clarísima. La enseñanza consiste en un proceso de aprendizaje para que un ser humano pueda sobrevivir a las adversidades del mundo con el que se va a encontrar. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros engañamos a los estudiantes y les decimos, nosotros les vamos a educar a ustedes, los estudiantes, para ser felices? Pero eso no es la competencia ni el objetivo de la educación. Una persona no va a la facultad de medicina para ser feliz. Una persona va a la facultad de medicina para adquirir unos conocimientos que sobre medicina permitan curar las enfermedades humanas, y esto naturalmente podrá suponer para ellos una gran satisfacción como profesionales de la medicina y, por supuesto, para el enfermo una gran satisfacción desde el momento en que supera una enfermedad. Pero estos son efectos muy secundarios, porque un ingeniero no estudia ingeniería aeronáutica para ser feliz, sino para construir una serie de aparatos que permitan al ser humano hacer la vida mejor o mejorar sus condiciones de vida. Y, por supuesto, aquí tocamos el tema de la literatura. Uno no estudia literatura para ser feliz. Otra cosa es que sea feliz estudiando literatura, pero también se puede ser feliz contemplando una carrera de caracoles. Quiero decir que el concepto de felicidad que cada uno tenga es completamente particular. De tal manera que se puede usar la literatura para ser feliz, pero es que la literatura exige algo más que satisfacciones a quien la utiliza. La literatura exige una serie de conocimientos que van más allá de lo sensible porque afectan a lo inteligible. Es decir, la literatura permite resolver problemas hipotéticamente, ficticiamente, en un determinado contexto, que luego nos vamos a encontrar con ellos en la vida real. Lo mismo ocurre con la música. Naturalmente se puede interpretar la música para ser feliz, estoy de acuerdo, pero la felicidad a la que llega un intérprete de la música se consigue después de muchos años de mucho estudio, o sea, no es simplemente chasquear los dedos. De tal manera que sí es cierto que vivimos en una sociedad muy ilusa, más que ilusionada, ilusa. Porque si viviéramos en una sociedad ilusionada nos moveríamos por una esperanza realista, por una esperanza no idealista, sino realista que se pueda conseguir. Ahora bien, desde el siglo XVIII, básicamente, a los seres humanos socialmente se les ha instalado un dispositivo en virtud del cual tienen que ser felices, porque parece que si no son felices son malas personas, porque crean mal ambiente. De tal modo que la crítica está mal vista. Cualquier crítica al idealismo está absolutamente mal vista, porque se considera que el que critica el idealismo es un apestado, es algo que viene a estropear la fiesta de la Ilustración, la fiesta de la filosofía kantiana. De tal manera que el antídoto que yo propongo para esto es simplemente leer literatura española de los contemporáneos de Cervantes, que son los que ofrecen el desengaño. El desengaño es un conocimiento más profundo de la realidad y no es incompatible con la felicidad, ni mucho menos es incompatible con la felicidad, pero desde luego no nos hace perder de vista la realidad. Es que no podemos vivir perdiendo de vista la realidad, porque si perdemos de vista la realidad entonces nos metemos en el idealismo y entonces nos acaba quedando cara de Carlino, que es el prototipo de libro, el Carlino. El anterior era el búho, este es el pobre Carlino que saturado de felicidad así se queda. Entonces, claro, la portada puede decir, bueno, este es un libro de autoayuda. Bueno, eso es un libro de autoayuda si usted se queda con la imagen de un pobre perrito sometido a estas circunstancias. Pero entre en el libro y encontrará la fórmula para ir mucho más allá de lo que comúnmente le cuentan los demás. Porque lo que cuentan los demás ya lo cuentan los demás. Pero aquí lo que se cuenta son cosas que los demás silencian, como es debido. Y aquí se cuentan como es indebido hacerlo. Y en esa estamos. Bueno, Jesús, y entre estos discursos seductores, ¿no?, que nos rodean y a los que también aludíamos en esta primera pregunta, pues hay uno al que usted ya se ha referido en alguno de sus vídeos, que es el discurso del estoico, el discurso estoicista. Sobre el estoico, o al estoico, usted dedica el capítulo 4 de este libro. Y dice cosas realmente muy bonitas para el estoico, ¿no? Dice, el estoico es una persona que vive en un autoengaño permanente y que además es una persona que dice no necesitar consejos porque en su mundo de ilusiones los discursos ajenos pues no tienen cabida porque no nutren, ¿no?, esa fantasía propia que él ha construido. Aquí yo lo que le pregunto es una duda más personal, porque leyendo esto me lleva un poco a lo que usted comenta también sobre el narciso. Entonces, ¿hay alguna semejanza o conexión entre un estoico y un narcisista
filosófico, podríamos decir, en este caso. Bueno, es que realmente para mí algunos estoicos, no podemos decir que todos, porque no se puede generalizar nunca, naturalmente, pero tal como se habla hoy día del estoicismo, es que el estoico es un narcisista que exhibe una especie de supremacismo moral o de superioridad moral y emocional ante la adversidad del mundo. Pues qué suerte tienen los estoicos, que son incapaces de sentir absolutamente nada, porque en definitiva el que plantea un estoicismo tal como en los términos actuales del siglo XXI se plantea el estoicismo, una especie de insensibilidad, una especie de control de las pasiones, para eso ya vamos directamente al mundo feliz de Aldous Huxley. Es decir, donde nadie tiene sentimientos absolutamente para nada. Claro, el estoicismo se puede entender de muchas maneras, como una forma de superar las adversidades. Bueno, pero es que todo el mundo es estoico, en definitiva. O es que todo el mundo cada día no tiene que superar un montón de adversidades. Incluso podríamos decir que los más estoicos son aquellos que capaces de asumir el parasitismo como forma permanente de vida, porque les da igual vivir en un tonel que no tener trabajo y seguir esperando a que los demás les resuelvan el problema. ¿Cómo se puede ser tan insensible? Es que para mí el estoicismo, tal como se plantea hoy en el siglo XXI, es un completo mito y es una auténtica tomadura de pelo. Y además me hace mucha gracia que digan, bueno, es que los estoicos son insensibles. Los estoicos son insensibles. Hay párrafos en ese libro que como un estoico los lea, pierde los nervios en menos de 10 segundos, completamente. Me hace muchísima gracia. Es que el estoicismo es incompatible absolutamente con el ser humano. Y aún menos es compatible con un ser humano posterior al romanticismo que ha galvanizado al máximo cualquier tipo de sensibilidad. ¿Cómo se puede ser estoico en una sociedad como la nuestra, donde el ser humano vive permanentemente electrificado por la neurosis de las redes sociales? El estoicismo no es más que uno de los múltiples disfraces que utiliza el narcisista para hacerse popular en los medios. Es que el estoicismo posmoderno, eso es una tomadura de pelo, pero impresionante. Eso es una tomadura de pelo. Mire, a veces a la filosofía le ocurre lo mismo que a la literatura, porque a veces me dicen, es que usted se mete mucho con la filosofía. Bueno, y me meto mucho con la literatura, lo que pasa que, claro, los filósofos que se sienten aludidos les duele esto, porque a los literatos, como no se sienten aludidos, no les duele nada. A veces son más estoicos los literatos que los filósofos. Pero mire, a la literatura lo peor que le puede ocurrir es que caiga en manos de los profesores de literatura. Y a la filosofía lo peor que le puede ocurrir es que caiga en manos de los estoicos. Dicho queda, más claro agua, ¿no, Jesús? Vale. Vamos allá con un tema un poco más dulce, que podríamos decir, que sería el amor. Entonces nos metemos ya en el capítulo 5 de su libro. Sí. El amor es el tema más desarrollado en la literatura y el único idealismo que el ser humano se puede permitir, dice usted, ¿no? Sí. Déjenme aclarar que a pesar de ser este único idealismo, ¿no?, también añade que el amor, y cito también textual, es una prueba de fuego y una demostración de racionalismo e inteligencia, porque supone estar preparado para sostener y desarrollar de manera inteligente una relación. Sí. Claro. Aquí creo que es en este punto donde el fracaso hace su acto de presencia, porque no deja de ser llamativo que en un siglo como el nuestro, ¿no?, en el siglo XXI, donde, bueno, priman valores o palabras que tienen que ver con la solidaridad o la sostenibilidad, pues nosotros, las personas, no somos capaces de hacer eso, de sostener los vínculos amorosos o las relaciones como tal, ¿no? Esta reflexión me lleva a plantearle lo siguiente: ¿quién fracasa entonces? ¿Fracasa el amor o fracasamos las personas que no sabemos sostener ese amor? Claro, esa pregunta es una pregunta que pone a prueba las capacidades que uno tenga para hablar del amor y de sus relaciones amorosas. Naturalmente, cada persona podrá dar una respuesta diferente, pero una respuesta muy escolástica y muy correcta sería decir que no fracasa el amor, sino que fracasan aquellas personas que no son capaces de vivirlo o de mantenerlo. Pero es que el amor también es una prueba de fuego en la vida. A veces hay relaciones amorosas que existen, pero que no se pueden ejecutar, porque no encuentran materialmente condiciones que lo permitan. Y el amor sigue existiendo, pero sin embargo no se puede materializar. Se puede apelar a un amor platónico en última instancia,
Pero hay relaciones amorosas que a veces no se pueden materializar o no se pueden satisfacer, pero existen, no se extinguen por esa razón. Luego hay relaciones amorosas que se fundamentan en un proyecto de vida juntos, en una alianza, que en definitiva eso es la relación de amor, un proyecto de vida juntos que empieza y termina con la muerte. Este tipo de relación amorosa tiene una leyenda negra y una leyenda rosa, según quien hable de ella. Quien le va mal en este terreno, pues la rechaza o la vitupera, quien le va bien la exalta o simplemente la calla para mantenerla preservada el más tiempo posible, el mayor tiempo posible. Pero lo que sí es cierto es que cuando yo hablo en público del amor, lo hago mirando para la literatura, porque yo del amor en serio solo hablo en privado. Eso está absolutamente claro. Yo con el amor en serio, del amor en serio solo hablo en privado. Y del amor en público hablo mirando a la literatura y reflexionando sobre lo que la literatura pone delante. Es cierto que la literatura habla muchísimo del amor, pero habla en unos términos del amor profundamente infelices, porque cuando la felicidad llega a la literatura desaparece, la literatura termina. Es decir, el final de la literatura tiene lugar cuando la felicidad hace acto de aparición, porque para la literatura la felicidad no significa absolutamente nada, no es un objeto de narración, no es un objeto de expresión poética ni estética. Es decir, la literatura calla cuando la felicidad habla, porque la literatura nunca ha dado voz a la felicidad. Las historias literarias terminan cuando la pareja logra superar todos los obstáculos, cuando se casan, son felices y comen perdices. Y ahí es el final del cuento. Los cuentos terminan cuando la gente es feliz y come perdiz, por así decirlo. No, pero la literatura no narra la felicidad. No porque no exista, sino simplemente porque la felicidad suele ser una cuestión muy privada y porque la literatura explota mucho más el drama, la tragedia y la experiencia cómica que la experiencia amorosa. La experiencia amorosa es una experiencia muy seria, es una experiencia muy privada y es una experiencia que no permite construir, cuando funciona bien, nada interesante. Es que la felicidad no es en absoluto interesante, es un estado enormemente apático de la vida donde realmente no hay ninguna fructificación prácticamente de nada. De hecho, la felicidad debe ser lo más parecido que hay a la muerte. Y no se entienda esta declaración que acabo de hacer en términos macabros, sino que simplemente es el descanso eterno. No se puede vivir y ser feliz. Es imposible. ¿Por qué? Pues porque la vida está saturada de problemas. El amor mismo está saturado de problemas y de incidencias, salvo que sea un idealismo. Yo sí he sostenido en numerosas ocasiones, mirando a la literatura, mirando al Quijote, que el idealismo es, digamos, la única legitimación que está permitida al ser humano en el contexto amoroso. Dicho de otra manera, que el amor permite el único idealismo posible. Siempre es legítimo idealizar el amor, porque en el amor naturalmente encontramos la solución a muchísimos problemas. Otra cosa es que no se sepan encontrar estos problemas o lo que sea. Y además el amor va siempre mezclado con muchísimas cosas. El amor nunca viaja solo. El amor viaja con muchos polizones en la maleta. Y de esos polizones es mejor no hablar. Pero todos sabemos los polizones con los que viajamos. Bien, pues nos sigamos hablando entonces de estos polizones y pasemos a otro capítulo y quien habla de amor, pues usted sabe, también puede hablar de amistad y lo que surja, como ha señalado en varias ocasiones. Nos situamos ya en su capítulo número 6. Y Jesús, usted tiene 3 amigos de la infancia que conserva, lo ha citado en varias ocasiones, es una persona afortunada. Pero me va a permitir que yo dude de si estos amigos, después de leer este capítulo suyo, lo seguirán siendo, ¿sí? Porque usted inicia el capítulo 6 diciendo que los amigos se dividen básicamente en 2 grupos. Un grupo en el que están aquellos amigos que sabes cuándo te van a traicionar y otro grupo en el que están aquellos que no sabes cuándo te traicionarán, pero que básicamente lo harán en algún momento. Es decir, la traición no tiene escapatoria. Pero, además, si en un hipotético caso estos amigos superasen esta prueba de fuego, esta prueba de amistad, si avanzamos un capítulo más, ya en el capítulo 7, dedicado al ámbito laboral, dice usted, si estos amigos los colocan en un contexto pues, de mismo ambiente laboral, la empresa, la universidad, esos amigos
dejarán automáticamente de serlo. ¿Por qué? Porque aparecen envidias, rivalidades, Sí. pues las escasas ayudas, ¿no? Los obstáculos que tienen que sortear. ¿Es realmente la realidad tan compleja como para que podamos superar todas sus pruebas, Jesús? Yo creo que es aún peor todavía, es más compleja de lo que imaginamos. Yo creo que es terrible. La realidad es más compleja de lo que el ser humano imagina. Por esa razón, la educación debe orientarse sobre todo a informar al ser humano de lo compleja que es la realidad, de lo retorcida que es la realidad y de lo peligrosa que es la realidad. Por esa razón es que te queda cara de Carlino realmente si uno confía en la realidad y sospecha que la realidad puede desenvolverse de esta manera o de esta forma. Bien, La, entonces, la realidad efectivamente es mucho más compleja de lo que parece. Por esa razón la educación debe informar de los peligros de esa realidad. Es cierto que yo he sido muy afortunado con los amigos que he tenido, porque pese a mis muchos años, tengo muchos amigos. Tengo muchísimos amigos, tengo 3 amigos, tengo más años que 3, pero me refiero a la cantidad de los amigos que tengo, que son muchísimos, porque tengo 3 amigos desde hace muchísimos años, prácticamente desde la infancia, y los conservo a los 3. Y naturalmente piensan de la amistad exactamente lo mismo que yo. La amistad es algo tan valioso que debe estar preservado de todo tipo de relaciones que la contaminan. Entre esas relaciones están las relaciones laborales, indudablemente, porque muy pocos amigos son capaces de convivir con relaciones laborales y de experimentar a veces ciertos recelos o ciertos resentimientos por el éxito ajeno. Toda la serie de los pecados capitales, que la Iglesia identifica como pecados capitales y que no son más que costumbres habituales, dañan enormemente la amistad y la relación de amistad, la envidia, la ambición, los celos, etcétera, etcétera. Todo este tipo de situaciones son muy adversas con la amistad. Y luego, por otro lado, la imagen del traidor. Yo he dedicado a la figura del traidor, al personaje de Judas, he dedicado un relato, un cuento breve, horrible, como otros 2 cuentos que he escrito, son mis intervenciones en la literatura, pero que refleja muy claramente lo que es la traición. Es decir, la traición es un acto que protagoniza a un individuo que no muere nunca, que es inmortal y que está constantemente a nuestro lado en todo lo que hacemos en la vida. De tal manera que cuando alguien te elogia, cuando alguien viene a estrecharte la mano, cuando alguien dice que te va a apoyar, eso es básicamente la credencial del traidor. Eso es peligrosísimo completamente. Es decir, no se puede uno fiar absolutamente de nadie. Entonces, todos los amigos llevan dentro un Judas que más tarde sale y se manifiesta como tal traidor que es. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Básicamente, llanamente se entiende. Mucho cuidado con descuidar las amistades, mucho cuidado con maltratar las amistades, porque hay gente que dice, es que yo soy más amigo de la verdad que de mis amigos. Eh, Eso es una ingenuidad de tal calibre. Es decir, pues cuando tengas un problema invocas a la verdad y que la verdad te lo resuelva. Pero como no tengas amigos que te ayuden ante una adversidad, la verdad no te va a ayudar en nada. Porque la verdad, para hacerse visible, necesitará en un caso un abogado, en un caso una madre, en un caso un padre, en un caso una novia, un cónyuge o un especialista en salud mental. De tal manera que la verdad no se manifiesta si no es a través de los amigos, porque la verdad y los amigos son indisociables. Postular un divorcio entre la verdad y la amistad es no saber ni lo que es lo verdadero ni lo que es también aquello en lo que se puede confiar a un amigo. No se puede separar la amistad de la verdad porque son elementos indisociables completamente. Y menos aún apelar a esa divisa filosófica en virtud de la cual soy más amigo de la verdad que de Platón, porque eso es una tontería, a mi juicio. Naturalmente, cada uno que haga lo que quiera. Pero yo sí tengo 3 amigos por los que pongo la mano en el fuego y estoy seguro de que ellos por mí absolutamente también, de aquí al final de los tiempos. De eso estoy completamente seguro. Y soy muy afortunado de tener a estos 3 amigos. Son excelentes, insustituibles, únicos. Creo que sigan siéndolo, como le he dicho, tras haber leído este capítulo, ya nos informará si esta amistad ha continuado y no se han molestado por estas afirmaciones que usted hace aquí. Jesús, vamos con los capítulos 8 y 9, dedicados a las enfermedades mentales y también a las diferencias generacionales. Comencemos refiriéndonos a los boomers. Usted ha dicho que los boomers son esa generación que de alguna manera ha modelado nuestra realidad, ¿no? Sí.
Como dice la canción, los boomers, podríamos decir, llevándolo al caso, son poderosos. Los Ujú. boomers tienen poder, ellos mandan. Y bueno, han elegido los contenidos y los recursos a los que las generaciones posteriores podemos y no tener acceso ahora mismo. Lamentablemente, los milenaristas sabemos que hoy querer ya no es poder y que por mucho que nos esforcemos, será muy, muy complicado alcanzar el nivel de logro en todos sus estadios posibles que un boomer ha conseguido, ¿no? Claro, cuando te das cuenta de esto, el nivel de frustración puede ser tan elevado que te lleve a desarrollar ciertas enfermedades mentales que, como digo, son las que tratan, ¿no? En estos capítulos. No quiero caer en ningún dramatismo ahora en este momento, pero sí que aprovechando que está aquí con nosotros, eh, le preguntaría, ¿qué le diría usted a estas generaciones más jóvenes que se encuentran en una situación tan complicada como la que acabamos de describir? Pues yo les diría lo que les expongo en este libro, ya se lo había expuesto también en una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, pero aquí ya hemos entrado en un detalle muy importante, como es el de la felicidad. Y naturalmente, en el estadio en el que ahora estamos, del siglo XXI, aquí hay un enfrentamiento generacional muy fuerte entre boomers y milenaristas. Y es un enfrentamiento generacional que además se ha artificialmente potenciado en algunos casos para desprestigiar a los boomers, que no lo merecen, y en otros casos para desprestigiar a los milenaristas, que tampoco lo merecen. Porque no podemos decir en términos maniqueos que todos los boomers son malos y poderosos y todos los milenaristas son vagos, incompetentes y ociosos. Eso no es así. Eso es una falacia completa. Hay boomers que han tenido poder y otros que no han tenido ningún poder. Hay boomers muy enriquecidos y poderosos y otros muy empobrecidos y totalmente con una vida marginal. Y hay milenaristas que están muy bien ubicados y muy bien colocados y otros que lo están menos. Pero lo que sí es cierto es que, a mi juicio al menos, ha habido dos polos generacionales muy fuertes que han marcado una época. Los boomers, los nacidos en torno a 1950 hasta 1970, y yo me encuentro entre los boomers tardíos, habiendo nacido en 1967, y los milenaristas, que son los que a partir de la década de 1970 empiezan a demográficamente nacer, crecer y articularse. Esa generación se encuentra con muchísimas limitaciones que han sido creadas, estas limitaciones, por los boomers. Antes es hace 40 o 50 años, una persona terminaba su licenciatura, hacía su doctorado y podía opositar directamente a una cátedra universitaria. Podían ser catedráticos a los 28 años. Hay boomers que llevan siendo catedráticos de universidad desde los 28 años. Hoy prácticamente a los 28 años ni siquiera es fácil terminar una tesis doctoral, porque la cantidad de trámites burocráticos que los boomers, la generación de los boomers, ha impuesto a la generación de los milenaristas es absolutamente despavorida. Por lo tanto, esto no ha redundado en incrementar las posibilidades de libertad de una generación de gente más joven, sino en todo lo contrario, limitarlas. Por otro lado, los boomers siguen siendo hoy día quienes articulan los contenidos de la mayor parte de la prensa y de los medios de comunicación. Y sin embargo, los milenaristas ven enormemente limitada su capacidad expresiva y han tenido que acudir a otros medios. De tal manera que en estos momentos nos encontramos en un contexto sociológicamente muy separado, muy marcado, donde los boomers disponen de los medios de comunicación clásicos, prensa, radio y televisión, y los milenaristas se sitúan en un contexto comunicativo mucho más marginal, pero enormemente potente, como son, por ejemplo, las redes sociales, los canales de YouTube, etcétera, etcétera. Y aquí se da un contraste enorme, se da un contraste absolutamente enorme. Y por otro lado, como se ha dicho con frecuencia, hay personas a las que aunque las metan en un saco y no les enseñen ni a leer ni a escribir, como ocurrió con el caso de Segismundo en La vida es sueño, al final acaban saliendo de la mazmorra, acaban saliendo de la caverna y llegan a adquirir una serie de conocimientos que ponen en jaque el sistema que les ha privado de esa luz o de ese conocimiento. Y a mi juicio, esto va a ocurrir con muchos milenaristas y con personas más jóvenes todavía que los milenaristas, es decir, los milenaristas más tardíos, porque llega un momento en el que las condiciones vitales a las que una sociedad
diseñada por los boomers ha sometido a esta gente joven la va a hacer, evidentemente, reaccionar, porque aquí se produce una reacción química, generacionalmente hablando, que está por ver todavía lo que saldrá de ahí. Los boomers son también muy ilusos, suponiendo que van a perpetuar permanentemente el poder que tienen. Y también es cierto que hay mucho boomer que se da por aludido de una situación de poder de la que realmente carece, porque la mayor parte de los boomers son jubilados que viven de su pensión muy ajustadamente. Tampoco podemos idealizar esto. Claro que, ¿qué pensión van a tener los milenaristas? Pues veremos a ver cómo se articula el mundo a partir del año 2050. Cierto. Siempre hay por ahí una frase suya que me hace gracia y me gusta, que es la de los boomers siempre quieren poder y nunca se van, ¿no? La recuerdo. No se van nunca. No se van nunca. No se van nunca. Vale. Jesús, vamos a avanzar un poquito más. Capítulos 10, 11 y 12, los tres últimos capítulos de El fracaso de la felicidad. Habla aquí de tres conceptos clave o tres poderes que gobiernan nuestros días, que son el mercado, el Estado y la democracia. Si por un lado ha señalado que el idealismo es la causa del desarrollo de enfermedades mentales, advierte ahora que la democracia está enamorada del idealismo y que a su vez la democracia, sucumbe o se encuentra supeditada a los antojos del mercado. Además, recuerda que hemos pasado de la religión al Estado para llegar a un momento en el que el plato fuerte es el mercado, ¿no? Como milenarista, le voy a preguntar si cree que nosotros moriremos en un momento en el que la democracia sea un recuerdo de nuestro pasado, o más directamente, si cree usted que tiene los días contados, ¿no? La democracia. Aunque no soy profeta ni gurú, yo veo en el mundo del siglo XXI muchas inquietudes respecto a la democracia. Y creo que la democracia en el futuro conservará su nombre como un recuerdo que se exhibirá o se venderá en tiendas de souvenirs. Y esto es muy triste pensarlo y suponerlo, y aún más triste creer que pueda ocurrir, porque a mi juicio la democracia es el sistema político más valioso de todos los sistemas políticos posibles, y sin embargo la veo en estos momentos en una situación muy crítica. Y digo por qué muy brevemente. A mi juicio, en la historia de Occidente ha habido tres grandes poderes que han gestionado la vida del ser humano. Por un lado ha estado la Iglesia. La Iglesia ha sido uno de los grandes poderes que ha gestionado la vida del ser humano en los tiempos medievales, sobre todo, que es donde arranca básicamente de la Edad Media hasta hoy nuestras últimas formas de vida, por así decirlo. Y durante el poder eclesiástico no había Estado. Hay sociedades feudales, pero gobierna la Iglesia. Se puede estar de acuerdo o no con la Iglesia, pero no se puede negar que la Iglesia gobierna durante siglos todo lo que es la geografía europea. Tras el gobierno eclesiástico irrumpe en el Renacimiento el poder del Estado. Y el Estado mete en cintura a parte de la Iglesia, otra parte de la Iglesia se le resiste, se producen las escisiones eclesiásticas, surge la reforma, se mantiene la contrarreforma, pero con la llegada del siglo XXI, el Estado pierde poder. ¿Ante qué? Ante una nueva entidad que es el mercado global, el mercado internacional. Entonces hemos pasado del poder eclesiástico al poder estatal, al poder mercantil. Y en este contexto, naturalmente, nuestra vida hoy depende más del mercado que del Estado, porque el Estado depende del mercado más que el mercado del Estado. Es decir, que nuestra vida está organizada básicamente conforme a los imperativos del mercado, mucho más fuertemente que a los imperativos del Estado. Ahora bien, la pregunta es, ¿puede haber democracia sin Estado? Yo no me lo imagino. Y me dirán que sí. No, si por haber puede haber absolutamente de todo. Otra cosa es comprobar ¿en qué consiste esa democracia sin Estado? Una democracia gestionada por el mercado.
Naturalmente esto para unas personas es muy positivo, para otras será muy discutible y muy negativo. Yo no tomo partido, porque además es absolutamente inútil que yo tome partido cuando yo me voy a morir dentro de 25 o 30 años en el mejor de los casos, si no me muero antes. Entonces es ridículo eso de decir voy a tomar partido por esto, por aquello, eso no tiene sentido. Pero los que sí van a tener que tomar partido desde el punto de vista de sus posibilidades de supervivencia son quienes tengan que vivir a partir del año 2050, porque yo sí imagino que entonces el mercado, que impone sobre todo el cebo del idealismo para estimular el consumo, pues naturalmente va a tener mucho que decir sobre la pervivencia de las condiciones de la democracia en un determinado estado. Yo sí creo que la democracia está enamorada del idealismo por un hecho evidente, y es que la democracia que actualmente conocemos es el resultado de la Ilustración europea, es el resultado de una filosofía idealista que fabrica Kant en Prusia, en Alemania, y es el resultado de un Estado totalmente idealista y totalitario que fabrica Hegel. De tal manera que, por un lado, de la mano de Kant tenemos un idealismo de diseño y de la mano de Hegel tenemos un Estado de diseño con tintes muy totalitarios, pero eso sí llamado democrático. Si a un totalitarismo añadimos un idealismo cuyas fronteras además son invisibles, porque las fronteras que separan el idealismo del totalitarismo son invisibles, y lo llamamos democracia, tenemos prácticamente lo que nos espera en la segunda mitad del siglo XXI. Una población enamorada y seducida por un idealismo que ya veremos a ver si convence a todos o no, y lo que la política no consiguió, que fue una utopía ideológica, el mercado lo consigue en nombre de una utopía mercantil acuñada bajo tintes y aspectos y diseños de felicidad. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrirá cuando la realidad destruya tus sueños? Es decir, ¿qué ocurrirá cuando fracase la felicidad por la que han apostado en política las utopías ideológicas y el mercado desde el punto de vista de las satisfacciones emocionales? O sea, ¿qué ocurrirá cuando la realidad destruya tus sueños? ¿Qué ocurrirá cuando fracase la felicidad? ¿Nos va a quedar cara de Carlino de esta manera? Este es el problema, esto es lo que se plantea este libro. Este no es un libro de autoayuda, esto es un libro de reflexión. Ahora, claro, si la reflexión nos ayuda a vivir mejor, entonces todo es autoayuda, entonces también es autoayuda ir al médico de cabecera. Exacto. Bueno, Bueno, pues usted lo ha dicho, la respuesta la pueden encontrar en ese libro y para saber qué ocurrirá cuando la felicidad destruya la realidad destruya nuestros sueños, ¿verdad? Jesús, ya estamos concluyendo esta entrevista. Adelantaba al inicio, ¿no?, que el libro se cierra con un epílogo muy especial, tan especial como una carta de amor hacia la literatura. Es una carta muy, muy íntima suya hacia la literatura, como digo, y creo que por ese motivo yo no voy a adelantar el contenido de esta parte del libro. Creo que el lector debe descubrirlo por sí mismo, pero no por ello voy a dejar de decir que la literatura, junto con la búsqueda de la libertad y ese hacernos compatibles con la realidad, son los tres hilos, ¿no?, conductores que vertebran esta obra. La literatura además está presente en todos los capítulos de este libro y de ella dice, por ejemplo, que es la mejor estrategia para comprender la complejidad de la vida, para empatizar, y que una mente simple jamás podrá comprender la literatura, ya que solo los inteligentes saben leer e interpretar obras literarias. Y además, y ya le doy el turno, sí que voy a adelantar que en este libro hay dos confesiones suyas, muy íntimas también. En una de ellas usted dice que no es un buen escritor porque usted no causa placer con sus obras a sus lectores, sino todo lo contrario, ¿no?, que causa un efecto urticante. Y la segunda confesión, en ella admite que las personas inteligentes que ha conocido en los últimos tiempos las ha encontrado entre sus lectores. Conociéndolo un poco, creo que no lo va a admitir, pero yo veo aquí, si no una carta de amor hacia sus lectores, sí un mensaje muy amigable, al menos hacia su público lector más inteligente.
¿Qué le parece si finalizamos esta sesión con un mensaje a todos ellos, ¿no? A todos sus seguidores y lectores más inteligentes? Bueno, la verdad es que efectivamente, sí, es muy cierto esto. Hay más confesiones tal vez que esas dos, puede ser, pero esas dos son muy acusadas. Es cierto que son muy acusadas. Mm, la verdad es que yo no soy un buen escritor si por un buen escritor se entiende alguien que elogia o hace la pelota a sus lectores o seguidores. Para mí la palabra seguidor es una palabra maldita porque es una invención de las redes sociales. Es decir, uno quiere en todo caso intérpretes, pero no seguidores. Seguidores son los ratones del flautista de Amelín, en realidad, pero no son los intérpretes que deben conocer o que deben saber el contenido de lo que leen. Eso es muy importante. Y yo sí debo reconocer abiertamente que me he encontrado, como no, con muchas personas entre los que leen mi obra o los que pueden seguir mis vídeos, obviamente. No es que me hayan sorprendido por su inteligencia, eso es una tontería, la inteligencia nunca sorprende, la inteligencia simplemente permite establecer relaciones comunicativas y racionales, pero nadie se sorprende por la inteligencia de los demás, simplemente encuentra un punto de apoyo, de manera que no me sorprenden mis lectores porque sean inteligentes o mis oyentes o intérpretes porque sean inteligentes. La sorpresa no está en eso. La sorpresa está en encontrar personas inteligentes en un mundo donde los únicos que parecen tener voz pública son los necios y los charlatanes. De tal manera que encontrar una voz inteligente, como diría Machado, a escuchar me paro entre las voces una, pues evidentemente esto es lo que ocurre en este caso. Sí es cierto que la literatura no está hecha para la boca del asno y tengo por los asnos un enorme respeto, sobre todo después de haber leído El Quijote, por las relaciones que Don Quijote mantiene con Rocinante y sobre todo Sancho con su rucio y por supuesto Platero y yo, donde el respeto, el mimo, el cuidado por el animal es, sin ser sagrado ni mucho menos, es de una relación de empatía muy grande. De manera que eso de decir no se hizo la miel para la boca del asno, bueno, hay asnos que valoran la miel mucho mejor que muchas personas, ¿no? Que muchos bípedos implumes. Pero sí es cierto que el último capítulo, la carta de amor a la literatura, cuya denominación se debe a un colega y gran amigo mío, que es Santiago Ríos, es un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de literatura española, que dio ese título a buena parte de mis escritos, una carta de amor a la literatura, y me dijo, debes ampliar esa carta de amor a la literatura, pues ahí está, en homenaje a él y a personas como él, y a todos estos lectores, gente muy joven en muchos aspectos, que ha visto en mi obra o en mis libros o en mis intervenciones una posibilidad de comprender mejor el mundo en que vive y sobre todo que ha visto declaraciones que otras personas, hablándoles en nombre de la literatura, con frecuencia no les han puesto delante de los ojos o no los han puesto sobre la mesa. De tal manera que lo único que espero en este punto es que cuando yo me muera, por lo menos haya dejado en este mundo una obra que algunas personas naturalmente inteligentes pues habrán sabido aprovechar o utilizar para mejorar sus posibilidades de vida y para no perder nunca de vista la razón. Recientemente tuve ocasión de hablar con un psiquiatra y el psiquiatra me preguntaba, pero usted sabe cuántos pacientes puede atender un psiquiatra sin perder la razón? Y yo le digo, ¿y usted sabe a cuántos alumnos puede atender un profesor sin perder el conocimiento? Pues estamos así, ¿no? Es decir, procuremos relacionarnos con personas que no nos hagan ni perder la razón ni perder el conocimiento. Pues Jesús, que así sea y que esta entrevista junto con el libro que recordamos ya se puede comprar en preventa en su versión digital a través de Amazon, pues acabe conduciéndonos a esos buenos propósitos. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su honestidad con las respuestas y ha sido un verdadero honor estar aquí con usted.
Gracias. Para mí el honor es mío y la satisfacción también, después de 20 años en una anagnórisis académica, reencontrarse con una persona ya convertida desde hace ya mucho tiempo en una profesional de su trabajo. Muchas gracias y que la fortuna siga ayudando a, si no a los valientes, al menos a los que buscan trabajo y tratan de mantenerlo. Gracias, muchas gracias, muy amable.